La posición de corredor está devaluada en lo que se refiere al draft de la NFL. No hay que irnos muy lejos. La temporada pasada, los 5 mejores running backs de la NFL, ninguno de ellos fue seleccionado en primera ronda. Derrick Henry, segunda ronda. Dalvin Cook, segunda ronda. Jonathan Taylor, segunda ronda. Aaron Jones, quinta ronda. Y David Montgomery, tercera ronda. Ninguno de ellos seleccionado en la primera ronda. ¿Por qué está devaluada la posición de running back en el draft de la NFL? De eso y de los 5 mejores prospectos de la clase 2021 platicamos en unos momentos. Esto es Aquí Solo Fútbol, el podcast. Este es Aquí Solo Fútbol con Iván Pirrón. Amigos de Aquí Solo Fútbol, el podcast, les saluda nuevamente Iván Pirrón. Estamos analizando, ya lo sabes, posición por posición de la clase 2021, los mejores jugadores de la clase 2021 de cara al draft de la NFL que se va a llevar a cabo a fin de mes. El 29 de abril justamente comienza el draft 2021, todavía no sabemos si va a ser virtual o no. La NFL tiene el plan de que sea presencial, vamos a ver si esto es posible, tienen ya poquito menos de un mes, ya lo vamos a descubrir pronto. Y otra vez estoy platicando con Ian Roundtree, scout mexicano, orgullosamente, que está reconocido por la NFL y a quien le agradezco muchísimo por acompañarme nuevamente. Ahora, mi querido Ian, para analizar al top 5 en tu draft board de corredores de esta clase 2021. Ian, mi hermano, bienvenido a este podcast. Para nada, muchísimas gracias, muy honrado por la introducción que me diste, muy contento de estar aquí platicando del draft, que es mi y listo para irnos con estas posiciones que obviamente llaman mucho la atención, ¿no? Porque reciben muchísimos reflectores durante un juego, pero que, como bien lo mencionas, en cuestiones de draft y de valía de la posición, pues están un poco golpeadas en estos últimos años por, entre otras cosas, obviamente el estilo, el cambio de juego y las reglas que tienden a proteger más a los quarterbacks y a los receptores con estas reglas de targeting. Así que listo cuando tú estés, hermano. Estamos listos para comenzar con tu top 5 de estos running backs de la clase 2021. Y en el número 5 me llamó muchísimo la atención, querido Ian, que tienes a Kylin Hill de Mississippi State. Revisando algunos otros draft boards, pues algunos expertos y algunos scouts lo tienen en el número 10, otros lo tienen en el número 12, otros lo tienen hasta el número 14. Sin embargo, tú lo tienes en el número 5. Y revisando la película, me doy cuenta de que este muchacho, Kylin Hill de Mississippi State, además de ser un buen corredor, es sobre todo un estupendo receptor. Pero cuéntame, ¿por qué tú sí lo tienes en el top 5? Fíjate que al respecto, y cada scout y cada fanático puede tomar la que mejor le convenga, pero creo que muchas veces la gran mayoría de las personas a las que tenemos acceso en este mundo del scouteo y del draft no son analistas, son líderes de opinión o comunicólogos, personas que obviamente saben de lo que están hablando, pero quizás no al nivel o no se adentran tanto en el estudio de estos jugadores. A mí lo que me pasa con Kylin Hill es que creo que cayó del mapa un poquito porque esta última temporada su equipo cambió de head coach, ¿no? Llegó Mike Leach, que es el padre de la Air Raid Offense, y eso, además de la pandemia y la forma en que fue impactado él en lo personal, obviamente su equipo también lo fue, y
y el nuevo esquema no le da muchas oportunidades a los corredores. Es difícil recordar un corredor que viniendo de una air raid offense haya tenido éxito en el nivel colegial, que es donde es más ampliamente utilizada. Entonces me parece que todas estas personas se olvidaron un poquito de Caden Hill. Caden Hill fue uno de los líderes corredores de la nación hace 2 años. De hecho, me parece que fue el corredor número 2 o 4 dentro de toda la NCAA, pero que, como te digo, este año no tuvo los números que otros corredores tuvieron, y entonces muchas de estas personas simplemente como que lo olvidan, como que no llegan a esos 15, 20, 25, quizás 35 corredores que los scouts sí tenemos que estudiar, y que en base a sus traits, a sus tools, a sus herramientas, a sus características en el otro nivel, creo que es uno de esos jugadores idóneos para el esquema que se juega el día de hoy, muy parecido a lo que le pasó a Clyde Edwards-Helaire hace un año con el equipo de Kansas City, que claramente no era uno de los mejores 32 jugadores del board, pero que por la necesidad del equipo y por las características propias de este jugador en el ataque aéreo fue seleccionado por ahí. Exactamente, mencionas que se olvidan o se están olvidando de la temporada 2019 que tuvo Kylin Hill, y tienes toda la razón. 242 acarreos, 1350 yardas y 10 touchdowns. Es una temporada muy muy buena. Además agregó por ahí 18 recepciones y 180 yardas. Estamos hablando, mi querido Ian, no de un corredor titular en la NFL, ¿cierto? Estamos hablando más bien de un jugador de los que son conocidos como de rol, es decir, a lo mejor un especialista que te puede ayudar mucho en tercer down más que en primero y en segundo. Específicamente tienes toda la razón, es difícil que por su tamaño y su peso pueda ser un corredor que te pueda dar consistentemente temporadas de juegos con 28, 32 acarreos. Es, como bien lo mencionas, un corredor, un scatback, así lo denominamos nosotros. Un scatback es un corredor de tercer down, un corredor que está igualmente adepto para el juego aéreo que terrestre, pero que por su peso y su constitución física, pues no va a aguantar los rigores del NFL durante mucho tiempo. Y ojo, qué bueno que toca, porque ahora que estamos escauteando la posición tú y yo, muchas personas creen que el hablar de esta manera de determinados prospectos en este momento de los corredores es como negarles la posibilidad de que lo puedan hacer. Es decir, históricamente los no tienen carreras muy largas ni más productivas. No significa que no puedan llegar a hacerlo, significa que si lo hacen, sus carreras se ven cortas. Pero esto no es decir que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es un corredor que puede estar adentro del campo en primeras y segundas oportunidades. Sencillamente su carrera se va a ver disminuida y afectada por esta situación. Ahí está entonces el Scouting Report de Kylin Hill de Mississippi State en el número 5 en este draft board de Ian Roundtree. En el número 4 y en el número 3 aparecen en tu listado 2 jugadores de North Carolina, lo cual también me llamó mucho la atención. Es raro ver a 2 corredores del mismo programa, de la misma universidad, siendo reclutados en el mismo draft, pero eso muy probablemente va a suceder en 2021. En el número 4 tienes a Michael Carter, ya iremos con el número 3. Carter, un corredor compacto, pero que también me parece todavía no está listo como para ser el corredor titular de una franquicia de la NFL. Cuéntame, Ian, ¿qué ves en Michael Carter? Precisamente, amigo, como lo mencionas, este jugador que sí es, digamos, casi de la misma estatura que Kylin Hill, el prospecto anterior. Michael Carter simplemente mide 5 pies 8, quizás en un mal día 5 pies 7 y 7 octavos, o sea, es relativamente bajo para la posición, pero está formado está constituido físicamente de una forma mucho más compacta, carga más masa muscular, carga más peso, y por lo tanto estamos hablando de un jugador que sí puede llegar a desarrollarse como un jugador de los 3 downs, por así decirlo. Ahora, bien lo mencionas, Michael Carter es un jugador que por la falta de experiencia en la NFL y porque está, digamos, relativamente pequeño para el rol de every down back en la NFL, sí podemos pensar que él va a ser seleccionado por algún equipo para cubrir ese segundo puesto de corredor. Es decir, algún equipo que ya tenga un corredor constituido
inamovible, digamos los Titans, por ejemplo, ¿no? Con Derrick Henry, y que necesiten ese cambio de ritmo, ese jugador explosivo, ese jugador hábil, que es precisamente lo que Michael Carter trae a la mesa, pero que, al igual que el prospecto anterior, tampoco puedes depender de darle la bola 28, 32, 33 acarreos por juego, porque sus temporadas van a estar cortándose. Es un jugador que te debe de estar dando en su primer año alrededor de entre 12 y 18 acarreos, dependiendo del juego y la situación propia de cada uno de ellos, pero que definitivamente es un jugador que puede estar en primera, segunda y hasta en terceras oportunidades por sus habilidades. Las temporadas 2019 y 2020 de Carter muy buenas, la verdad. En ambas supera las 1000 yardas. Combinadas pues son 2248 yardas. Y en 2020 tuvo 9 touchdowns por la vía terrestre. Y su promedio por acarreo es buenísimo, de 8 yardas por intento. No estamos hablando con Michael Carter, no estamos hablando de un corredor de primera ronda, ¿o sí? No, definitivamente no, por lo que acabamos de decir, es un jugador que no le puedes dar la carga de la ofensiva del ataque terrestre desde el primer día, y eso hace que si de por sí la posición está devaluada, ahora imagínate un jugador que no esperas que pueda llevar esa carga constantemente para tu equipo. Michael Carter es un jugador que podríamos asemejar un poquito a Philip Lindsay, por ejemplo, de Denver, que si bien fue su líder corredor los últimos 2 años, el anterior ya no, pero los 2 antes o previos a esto, es un jugador de séptima ronda que debido a sus características empezó a mover bien la bola, se le fue incrementando la carga de acarreos o la carga de trabajo, y que aunque fue líder corredor del equipo, ya esta tercera temporada sufrió muchísimas lesiones y ahora está buscando en este momento su agente libre. Entonces es ese estilo de corredor, es ese tipo de corredor que complementa a cualquier back establecido en la NFL de manera perfecta, idónea, pero que definitivamente no está listo y quizás nunca lo esté para este rol pesado de un equipo corredor, como podría ser Tennessee o Seattle o San Francisco o los Rams o incluso Steelers. Entonces, por eso su valor lo trae a la segunda ronda. De acuerdo, muy bien. En el número 3 aparece este otro corredor de North Carolina, que es Javonte Williams. Javonte Williams, ¿cuál es la diferencia entre estos dos corredores de North Carolina y por qué Javonte Williams en el número 3? Fíjate que Javonte Williams, a pesar de haber compartido el backfield con Michael Carter y a pesar de tener menos yardas que Michael Carter en la temporada, es un back mucho más completo en sus rasgos y en sus herramientas físico-atléticas. Este sí es un back que cualquier equipo está proyectando para ser titular desde el día 1, o quizás aprender el negocio del NFL el primer año y tomar las riendas a partir del año 2, pero él ya está listo para tener esos 28, 32, 33 acarreos por juego, que es lo que esperas de un running back establecido, de un running back consagrado en la NFL. Además, el caso específico de Javonte Williams es que es el mayor corredor, es el corredor que mayor número de tacleadas rotas tiene durante la temporada pasada y el mayor número de yardas después del primer contacto. Es decir, independientemente de la calidad de tu línea ofensiva, que siempre estará ligada con el desempeño de un corredor, es el jugador que más yardas obtuvo después del primer contacto. Es un jugador hecho para la NFL, está listo desde el día 1 y quizás únicamente su falta aparente, ¿no?, en términos de escauteo, de velocidad es lo único que lo mantendría fuera de esos primeros 2 lugares. Realmente las 40 yardas no son una prueba que los corredores estén históricamente llevados a hacer de una excelente manera. Un corredor con que las haga entre el 4.50 y el 4.59, digamos, es una buena marca para un corredor. Es decir, no son los jugadores más rápidos del campo, pero lo que es muy importante son esas primeras 10 yardas. Nosotros los scouts le llamamos el 10-yard split. Ese tiempo en las primeras yardas que debe de ser pues entre 1.4, 1.6, quizás hasta 1.7, dependiendo del tamaño del peso del quarterback, del corredor. Es lo impresionante y es lo que deben de buscar los equipos de NFL. Ahí es donde se sitúa Javonte Williams. Y si estamos buscando por alguna de esas sorpresas el día del draft,
Quizás podría ser que Javonte Williams sea el segundo corredor seleccionado, dependiendo del esquema del equipo que lo tome, y no el tercero, aunque obviamente haciéndolo en el papel, ¿no? De acuerdo a sus rasgos y a sus características, lo tengo como número 3 en esta generación. Vaya temporada 2020 que tuvo Javonte Williams, 157 acarreos, 1140 yardas, 7.3 por intento, y la parte de los touchdowns, Ian, 19 touchdowns por la vía terrestre. Eso me habla de impresionante. Eso me habla de un jugador, de un corredor que tiene el instinto, ¿no? Es un killer, sobre todo cuando estás en zona roja. Exactamente. Javonte Williams es un killer y es un jugador que sí te puede hacer diferencia, ¿no? Uno de estos game changers. Sí, y además hay que recordar que todos esos números que leíste con Carter, o sea, si él hubiera sido el featured back, si él hubiera sido el corredor establecido, seguramente alcanza las 2000 yardas, pero en la eso no está muy bien visto en la NFL porque significa que traes mucho más golpes y muchos más acarreos a cuestas. Exactamente, sí. Compartiendo el backfield, ¿no? Con Carter es impresionante. Muy buena temporada la de Javonte Williams, que lo tienes en el número 3. Y nos vamos ahora sí, me parece que estos dos corredores con los que vamos a terminar, el número 2 y el número 1, están separados del resto, ¿no? Estamos hablando de talento especial desde mi óptica, ya lo vamos a escuchar de Ian Roundtree, pero en el número 2 tienes a Travis Etienne de Clemson, otro corredor que tuvo una muy buena temporada, pero que decidió quedarse un año más en el fútbol colegial. ¿Buena o mala decisión, mi querido Ian? Mira, para mí fue una mala decisión. Creo que tomó esta decisión con el corazón y no con la cabeza. Afortunadamente no sufrió lesión alguna o lesión de consecuencia, ¿no? De lo que sabemos, porque obviamente un corredor en el fútbol americano colegial siempre va a estar golpeado. Pero sí creo que fue un error. Creo que su estatus dentro del draft, ya sea el anterior o no hubiera cambiado mucho. Yo no lo tengo previsto como para salir en primera ronda. Creo que va a ser el primer corredor seleccionado en segunda ronda. Y si hay alguna sorpresa por ahí, que incluso el tercero. Entonces, no es una buena decisión desde el punto de vista de los negocios. Habrá que ver si él, en su manera de ver su experiencia este año con Clemson, pues piensa lo contrario, ¿no? Porque evidentemente rezó para ganar un campeonato nacional y tampoco fue el caso. Entonces, desde el punto de vista de negocio, en la NFL fue una mala decisión. Este jugador, en ese tablero, digamos, en ese board donde los equipos determinan quién va a ser el corredor del futuro. Si bien es cierto que Travis Etienne puede llevar la carga de cualquier equipo desde el primer día, también es cierto que creo que estaremos viéndolo en sus primeros años como un corredor segundo equipo, aunque se escuche mal, pero complementario al corredor establecido. Travis Etienne tiene la velocidad y la elusividad, su cambio de dirección, nosotros le llamamos COD, Change of Direction, es de lo mejor que hay en la NCAA, quizás comparable nada más con el de Michael Carter, pero está en la parte ligera todavía de las libras, no alcanza esas 215, 217, 220 libras, que es como el parámetro idóneo para las largas temporadas y este número de acarreos constante a lo largo de los 17 ahora juegos de la NFL. Entonces, me parece que es de esos jugadores que es de impacto inmediato, muy similar a lo que fue Christian McCaffrey en su primer año, por ejemplo, pero a Christian McCaffrey no se le dio 30 veces el balón desde su primer año. Entraba en situaciones específicas, se le fue soltando las riendas del equipo hasta que se convirtió en este corredor dominante. A mí esa es la comparación idónea de Travis Etienne, Christian McCaffrey, y creo que lo veremos en segunda ronda por esta aparente falta de peso, al menos en el inicio de su carrera, y desde luego la situación y el equipo al que llegue. Travis Etienne ha sido comparado por algunos scouts como Chris Johnson
sobre todo porque es un bateador de jonrones, ¿no? Es decir, es un jugador muy explosivo, es un jugador que en cualquier momento puede tener una escapada de 20, 30, 60 yardas, como lo hacía Chris Johnson, que lo recordamos obviamente con los Titans. ¿Tú estás de acuerdo con esa comparación? ¿Te gusta la comparación con Chris Johnson? Mira, me gusta la comparación desde las herramientas que posee en el campo. Nosotros lo llamamos el cómo gana el jugador en el campo. Pues gana en base a visión, gana en base a change of direction, en habilidad. Entonces, desde ese punto de vista, sí me gusta la comparación con Chris Johnson. Récord de las 40 yardas más rápidas de NFL. Y Travis Etienne no es ese jugador. Es decir, Travis Etienne va a lograr atacar esas primeras 10, 20 yardas de cualquier defensa igual de rápido que Chris Johnson, pero a Chris Johnson, una vez que llegaba al segundo y tercer nivel, era imposible alcanzarlo por esas 4.24 segundos en los 40 yardas. Travis Etienne no tiene esa velocidad. Travis Etienne sí lo van a alcanzar. Hay muchos safeties y muchos corners que son igual o más rápidos que Etienne, mientras que es lo que recordamos, además de Chris Johnson. Mientras que Chris Johnson, una vez que estuviera a tu parejo, se iba. Decimos los scouts, if he's even, he's living. O sea, si te empareja, ya no lo alcanzaste, ¿no? Entonces, sí, desde el punto de vista de las herramientas y las características, sí son muy parecidos. Es una buena comparación con Chris Johnson, pero Chris Johnson era famoso por esa segunda velocidad, ¿no? Esa second gear que se separaba de los profundos, los linebackers y los safeties, y Travis Etienne no es tan rápido. Ok, muy bien. Los números de Travis Etienne, particularmente en 2018 y 2019, en ambas temporadas hizo más de 1,600 yardas por tierra. En 2018 terminó con 24 touchdowns, en 2019 con 19 anotaciones, y en el 2020 hay que recordar que únicamente jugó en 12 partidos, termina con 914 yardas y 14 touchdowns. Un poco lastimado el stock de Travis Etienne, por lo que ya nos comenta Ian, esa decisión de regresar un año más al college, y eso lo relega al segundo lugar en tu draft board, porque el primerísimo lugar es para Najee Harris de Alabama, otro de estos powerbacks que salen del Crimson Tide. Cuéntame qué pros y cons le ves a Najee Harris de Alabama. Bien lo mencionas, ya nos tiene acostumbrados a Alabama esta larga lista de power running backs que tenemos que empezar por la altura, ¿no? Son jugadores de 6 pies 1, 6 pies 2, es decir, están arriba del 1.80, del 1.85 como Derrick Henry en otras épocas con la Crimson Tide, pero el caso de Najee Harris es que es un jugador un poco más fino en cuanto a su estilo de juego, es un poco más hábil y más versátil de lo que fue Derrick Henry. Acuérdense siempre al momento de su salida, estamos evaluándolos como prospectos, no como all pros consolidados en la NFL, ¿no? Entonces, el caso de Najee Harris es todavía un poquito más intrigante que el de Derrick Henry, porque si bien no es tan alto y nunca va a llegar a ser tan Derrick Henry, que es con lo que Derrick Henry se ha hecho un nombre en el siguiente nivel, también es cierto que tiene la capacidad de ser mucho más hábil y de jugar mucho mejor en campo abierto, cosas que Derrick Henry incluso el día de hoy aún no ha podido desarrollar del todo. Es memorable las escapadas de Najee Harris, donde de hecho salta, ¿no? Linebackers, corners profundos, sí. Para poder escaparse. Exactamente, y eso, bueno, no lo podría hacer si fuera más pesado. Esa es una de sus grandes ventajas. Una de sus desventajas es que a muchos scouts nos gustaría verlo buscar un poquitito más el contacto. No significa que le rehuya el contacto, no es lo que queremos decir, pero sí hay situaciones donde uno piensa que un corredor de 6 pies 1, casi 6 pies 2 y 220, 223 libras, sí podría, pues, plantar su casco en medio del pecho de un linebacker y moverlo todavía un par de yardas. Se me hace que este estilo de juego que tiene de querer buscar siempre la gran escapada o tratar de buscar muchas veces el espacio abierto en lugar de reconocer que a veces la jugada está perdida y que esas últimas 2 yardas las vas a ganar bajando los hombros, se dice en inglés, pero nosotros decimos
bajando casco, ¿no? Nos gustaría ver un poquito más de eso, quizás lo desarrolle el NFL, dependiendo del sistema en el que juegue y qué tan en espacio va a estar operando en la NFL, pero bueno, esos serían sus pros y sus contras como prospecto. Los números, Ian, impresionantes de Najee Harris, particularmente las dos últimas campañas en Alabama. En 2020 termina con 1,466 yardas por tierra y 26 touchdowns. Y algo que también me llama la atención es que entre 2019 y 2020 tiene 70 recepciones y 11 touchdowns también por la vía aérea. Eso quiere decir que Najee Harris pinta para ser un running back de 3 downs en la NFL, ¿cierto? Exactamente, tiene todas las características, ya tiene el tamaño, el peso, la habilidad, las herramientas, la proyección para estar los 3 downs adentro, y que de hecho es la manera en que juega Alabama. Alabama, curiosamente, a pesar de la gran calidad que tiene y del enorme número de reclutas 5 estrellas que tiene en el backfield, no es un equipo que mezcle mucho a sus corredores. O sea, Najee Harris debe de haber llevado el 70, 75, si me apresuras, hasta el 80% de los acarreos significativos cuando el juego está en la línea, digamos, de Alabama, cosa que muchos equipos, incluyendo el que acabamos de analizar de North Carolina, pues eso es lo más frescos posibles. De acuerdo, pues ahí está entonces el top 5 de corredores de Ian Roundtree. Ian, tengo que aprovechar que estoy platicando contigo para este podcast y preguntarte cuál es tu comentario de este trade que hicieron los Jets de Nueva York con Panthers. Adiós Sam Darnold, lo cual es obviamente extrae cantado y lo platicamos en el episodio anterior. Los Jets van por un quarterback y tú estás seguro que ese quarterback es Zach Wilson, pero independientemente de ello, ¿qué futuro crees que le espera a Sam Darnold en Carolina? Mira, creo que es de estos jugadores muy similar, o yo veo una trayectoria muy similar a la que tuvo Ryan Tannehill cuando salió muy mal del equipo de Delfines, en donde todo tuvo que ver. El front office no lo hizo muy bien, el coacheo estuvo bastante atrás en cuanto a los parámetros de la NFL. Terrible. Y creo que eso impacta de forma muy directa la posición de quarterback, que es no solo la cara del equipo desde un sentido figurado, sino el comunicador principal de la cultura y de la filosofía transmitida desde la front office hacia los compañeros. Es una situación más allá de ser el líder, es quien tiene la responsabilidad más grande dentro de un equipo de salir y obtener las victorias, de salir y hacer que las cosas sucedan. Y para un jugador de 22 años que además no tiene el sistema de apoyo, pues se tornó muy difícil. Creo que la situación con Carolina es perfecta por la gran cantidad de draft picks que ha tenido Carolina y que va a seguir teniendo en estos años, y una situación muy cómoda en el sentido del ambiente laboral. Es un dueño muy agresivo que busca ganar y que provee al equipo de Carolina de todas las posibilidades que pueda para hacerlo. Un coach que firmó su primer contrato como coach de NFL por 6 años, algo que no es nada común, Matt Rhule, y que ha logrado levantar auténticos muertos desde sus épocas en Temple primero, después en Baylor, que fue mucho más complicada, y que ahora lo tenemos tratando de revivir esta organización. Entonces, pues en última instancia creo que esta es la situación perfecta e idónea para que Sam Darnold pueda reiniciar su carrera, como lo decíamos, con esta front office comprometida con ganar. Van a hacer lo que tengan que hacer con este nuevo dueño, David Tepper, para obtener un título, y con este coach que, pues, por primera vez se le da a un coach de primer año 6 años, ¿no? Esa es la confianza que se le tiene a Matt Rhule después de haber reiniciado su carrera ahí en Temple y desde luego en Baylor, que fue una situación complicadísima, y que ahora tratará de hacer lo mismo en Carolina. Creo que no pudo haber pedido una situación mejor Sam Darnold. Estamos absolutamente de acuerdo, y siempre he pensado que el mejor amigo de un quarterback es un buen corredor, y en Carolina Sam Darnold tiene a uno de los 2 o 3 mejores de la NFL, sin duda, en Christian McCaffrey, y me parece que la presencia de McCaffrey le va a ayudar muchísimo a Sam Darnold ahí. Pensamos igual, me parece que ya lo habíamos platicado en el episodio anterior.
hay que ver a Sam Darnold como un prospecto que ciertamente no funcionó como se esperaba con los Jets, pero porque también hablamos de los Jets como la franquicia más disfuncional, tóxica de la NFL, y fue un poco injusto, o es un poco injusto lo que le pasó a Sam Darnold ahí. Vamos a verlo ahora con otro tipo de talento, con otro tipo de gerencia general, de dueño incluso, como bien mencionas, Ian, y me parece que vienen buenos años para Sam Darnold en la NFL. Sí, así lo veo yo también. Creo que Sam Darnold cayó en blandito, ¿no? Y creo que veremos cosas mucho mejores de él en Carolina que lo que vimos en Jets. Perfecto, pues entonces ahí está. No podía dejar pasar la oportunidad, ¿verdad?, de tener a Ian y preguntarle cuál era su take con respecto a este trade de Sam Darnold, que deja a los Jets para irse a las Panteras de Carolina. Obviamente los Jets están pensando en un quarterback, y nosotros ya les dijimos quién es ese quarterback: Zach Wilson de BYU. Llegamos al final entonces de este episodio de Aquí Solo Fútbol, el podcast analizando a los mejores prospectos de cara al draft 2021 de la NFL. Ian Roundtree, te agradezco muchísimo otra vez que estés aquí conmigo en el podcast. Es un hasta luego, porque te voy a tener muchos shows más. Claro que sí, muchísimas gracias, súper contento, súper animado de estar haciendo esta serie de podcast contigo, más allá de la amistad, ¿no? Lo mucho que admiro cómo haces tu trabajo, y estoy listo para las siguientes posiciones. Cerrado está. Entonces nos escuchamos en el próximo episodio para analizar receptores y tight ends de la clase 2021 de la NFL. Soy Iván Pirrón, gracias por tu atención, gracias por suscribirte a este podcast, y nos escuchamos en la próxima.